Durante años estuve convencido de que las relaciones funcionaban como una ecuación matemática. Más esfuerzo igual a mejores resultados. Perseguía el amor, la conexión profunda, la pareja ideal con una intensidad que rozaba la obsesión. Multiplicaba mis intentos, refinaba mis estrategias de conquista, perfeccionaba cada palabra, cada gesto, cada movimiento calculado para ser irresistible. Pero aquí viene lo paradójico, lo que nadie te cuenta sobre el amor. Mientras más desesperadamente buscaba esa conexión auténtica, más esquiva se volvía. Era como si cada persona que conocía pudiera sentir mi hambre emocional desde kilómetros de distancia. Mi energía gritaba, necesito que me ames, aunque mis palabras susurraran, soy independiente. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que alejas justo lo que más deseas? Escribe en los comentarios. Mi vibración interna determina mi realidad amorosa. Si también sientes que tu energía atrae o aleja conexiones. El universo, con su cruel pedagogía, me enseñaba a través del dolor y el silencio que estaba excavando en el yacimiento equivocado, porque las conexiones mágicas, esas que trascienden lo superficial y tocan el alma, no llegan a quienes las persiguen con hambre voraz. Llegan a quienes irradian completitud desde adentro, a quienes han cultivado internamente la abundancia emocional que desean experimentar en sus vínculos. La revelación que cambió mi perspectiva amorosa para siempre fue esta. No se trata de perfeccionar tu técnica de seducción. No se trata de memorizar más frases ingeniosas o de convertirte en la versión más atractiva de ti mismo. Se trata de transformar radicalmente tu campo energético interno, ese laboratorio invisible donde nacen todas tus experiencias relacionales. Lo que manifiestas en tus relaciones no es el reflejo fiel de lo que conscientemente anhelas, es el espejo implacable de lo que inconscientemente crees merecer, aunque esa creencia esté enterrada en las capas más profundas de tu psique. Carl Jung ya lo había descubierto. Nuestro inconsciente proyecta constantemente patrones que determinan nuestras experiencias relacionales, mientras tu mente subconsciente esté codificada con programas de escasez afectiva, de miedo al abandono, de patrones de autosabotaje heredados de relaciones pasadas. Nada de lo que conscientemente desees en el amor tendrá raíces profundas. Será como plantar flores en tierra contaminada. Pueden brotar momentáneamente, pero inevitablemente se marchitan. ¿Cuántas veces has saboteado una relación que iba bien? Cuéntanos tu experiencia, porque esto es más común de lo que creemos. No magnetizas hacia ti las personas que pueblan tus fantasías románticas. Magnetizas exactamente la frecuencia energética que emites desde tu ser más profundo. Y esto no es literatura de autoayuda barata mezclada con pseudo-espiritualidad. Esto es neurociencia pura. Es biología molecular aplicada al amor. Es física cuántica operando en el campo de las relaciones humanas. Tu sistema nervioso funciona como una torre de transmisión emocional que envía señales electromagnéticas las 24 horas del día. El campo morfogenético que nos conecta a todos responde con precisión quirúrgica a lo que realmente emites. No a lo que verbalizas en tus oraciones nocturnas, sino a lo que sientes en las fibras más íntimas de tu ser. No a lo que piensas cuando estás consciente y controlado, sino a lo que crees en esas capas subterráneas donde habitan tus heridas no sanadas. El momento exacto en que mi vida amorosa experimentó una revolución copernicana fue cuando comprendí esta verdad fundamental. Dejé de intentar controlar cada variable de mis encuentros románticos. Dejé de esforzarme por merecer amor a través de sacrificios y demostraciones constantes. Dejé de intentar probar mi valor como pareja perfecta. En lugar de eso, comencé el trabajo más importante de mi existencia: ajustar mi campo energético interno, modificar mi frecuencia emocional de base, alinear mi vibración personal con la abundancia amorosa que deseaba experimentar. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando esta transformación interna, todo comenzó a fluir sin el drama típico de mis relaciones anteriores, sin la desesperación que caracterizaba mis intentos de conquista
vista, sin la resistencia que generaba cuando intentaba forzar conexiones, sin esa energía pegajosa que ahuyentaba a las personas emocionalmente disponibles. Porque cuando te conviertes en un imán de amor propio, el mundo amoroso viene hacia ti con una naturalidad que asombra. Escribe en los comentarios: mi vibración interna determina mi realidad amorosa. Si crees en el poder del amor propio. ¿Has notado cómo las personas más atractivas relacionalmente son las que menos persiguen? Comparte si has observado este patrón. Tuve que desarmar sistemáticamente muchas estructuras psicológicas en mi interior para comprender que el universo relacional no responde a mis listas mentales de características deseadas en una pareja. Responde exclusivamente a quién soy vibracionalmente, a la frecuencia emocional que llevo grabada en mi campo energético personal. No importa cuántas afirmaciones repita frente al espejo sobre estar listo para el amor verdadero, si lo que pulsa dentro de mi sistema nervioso es necesidad emocional cruda, desesperación afectiva, disfrazada de madurez y dudas profundas sobre mi capacidad de ser amado genuinamente. La física cuántica aplicada a las relaciones no negocia con declaraciones románticas bonitas, ni con vision boards llenos de parejas felices pegados en tu refrigerador. Responde únicamente a tu estado vibracional auténtico, a esa firma energética que emites inconscientemente. Me costó varios años de autoobservación darme cuenta de que la transformación necesaria no pasaba por cambiar mis estrategias de aproximación o mis técnicas conversacionales. Pasaba por cambiar radicalmente lo que emanaba desde mi núcleo emocional más profundo. Mientras mi frecuencia interna siguiera sintonizada en escasez amorosa, lo único que podía magnetizar era más de esa misma experiencia. Más prisa por encontrar pareja, más rechazo disfrazado de no es el momento adecuado, más lucha por demostrar mi valor como compañero de vida. Pero cuando logré modificar mi vibración emocional de base, cuando sané esas heridas que me mantenían en frecuencia de carencia, toda mi experiencia relacional se transformó junto conmigo. Y esto no era filosofía romántica barata importada de libros de superación personal. Era bioquímica real operando en mi cuerpo físico. Era ciencia viva manifestándose en cada encuentro, en cada conexión, en cada oportunidad amorosa que se presentaba en mi realidad. ¿Qué patrón repetitivo has identificado en tus relaciones pasadas? La clave está en reconocer estos patrones para transformarlos desde la raíz. ¿Alguna vez has entrado a una habitación donde una pareja acaba de pelear y puedes literalmente cortar la tensión con un cuchillo? Esa sensación visceral que experimentas no es tu imaginación jugándote una mala pasada, es tu sistema nervioso detectando campos electromagnéticos reales, ondas de frecuencia emocional que flotan invisibles en el ambiente como fantasmas energéticos de la discusión que acaba de ocurrir. Eso que sientes es evidencia pura de que todos somos antenas vivientes transmitiendo constantemente nuestra frecuencia interna al mundo. La diferencia abismal entre las personas que magnetizan relaciones extraordinarias y las que repiten patrones tóxicos indefinidamente radica en esto. La mayoría emite estas señales de forma completamente inconsciente, operando con piloto automático emocional, repitiendo algoritmos relacionales heredados que ni siquiera les pertenecen. ¿Te has preguntado alguna vez por qué atraes siempre el mismo tipo de persona problemática? Déjame saber si reconoces este patrón, porque lo que voy a contarte va a volarte la mente. Estas vibraciones que gobiernan tu vida amorosa como códigos secretos no son tuyas originalmente. Son programaciones emocionales que absorbiste de tus padres, de tu entorno familiar, de experiencias relacionales que viviste en los primeros 7 años de tu vida cuando tu cerebro funcionaba principalmente en ondas teta, el estado más receptivo a la hipnosis inconsciente. Recordatorio: mi vibración interna determina mi realidad amorosa. ¿Qué patrón
estás listo para cambiar. Cuando esta verdad científica finalmente penetró en mi comprensión, fue como si me hubieran entregado las llaves del reino de mi propia existencia relacional. Me di cuenta de la magnitud descomunal del poder que había estado ignorando, no en mis manos físicas, sino en mi corazón electromagnético, en mi cerebro neuroquímico, en mi sistema nervioso que funciona como una estación de radio emocional las 24 horas del día. Todo lo que sentía hacia mis parejas, todo lo que pensaba sobre el amor, todo lo que creía merecer en una relación, vibraba con una frecuencia específica, y el campo cuántico que nos conecta a todos escuchaba esta transmisión, no con oídos físicos, sino con resonancia electromagnética pura. El universo relacional responde a tu frecuencia interna como un diapasón cósmico. Fue en ese momento de claridad absoluta cuando mi experiencia amorosa experimentó una metamorfosis total. Dejé de enfocarme obsesivamente en cambiar el comportamiento de mis parejas. Dejé de intentar controlar las circunstancias externas de mis encuentros románticos y comencé la revolución más importante de mi existencia, transformar mi mundo interior, la frecuencia base que emitía desde mi núcleo emocional, el estado vibracional que mantenía como mi punto de referencia constante. Cambiar esa frecuencia interna lo transforma absolutamente todo en tu experiencia relacional. Es como sintonizar una nueva estación de radio cósmica donde suenan canciones completamente diferentes. Pero aquí viene el shock más brutal que experimenté en todo este proceso de despertar relacional. Descubrí que el 95% de mi comportamiento en las relaciones no estaba siendo dirigido por mi mente consciente racional. No eran mis decisiones deliberadas sobre cómo tratar a mi pareja las que moldeaban mi realidad amorosa. Eran programas ocultos, algoritmos emocionales invisibles operando desde mi subconsciente como virus relacionales que infectaban cada interacción, cada conversación íntima, cada momento de conexión profunda con patrones autodestructivos que ni siquiera reconocía como propios. ¿Has notado cómo repites exactamente las mismas discusiones con parejas diferentes? Eso es tu subconsciente en acción automática. Y aquí viene lo más perturbador de todo. La mayoría de estos programas emocionales que saboteaban mis relaciones ni siquiera se originaron en mi propia experiencia. Venían de mi infancia temprana, cuando observé los patrones relacionales disfuncionales entre mis padres. Venían de la cultura tóxica que romantiza la dependencia emocional. Venían de películas que programaron mis expectativas sobre el amor. Venían de experiencias de rechazo que interpreté incorrectamente en mi niñez. Estos patrones estaban tan profundamente arraigados en mi sistema nervioso que ya no los cuestionaba conscientemente. Los había normalizado como mi personalidad en las relaciones, cuando en realidad eran programaciones ajenas controlando mi vida amorosa como un software obsoleto. La mente consciente que usas para planear citas románticas es creativa y brillante, pero funciona con la velocidad de un caracol comparada con tu subconsciente. El subconsciente relacional, por el contrario, procesa información a velocidades imposibles y tiene un poder infinitamente superior para determinar tus experiencias amorosas. Es como si hubiera estado tratando de manejar mis relaciones con un GPS emocional completamente desactualizado, insistiendo tercamente en ajustar la dirección girando el volante conscientemente, sin darme cuenta de que el verdadero control residía en el software oculto detrás del tablero de mi psique. Y ese software estaba completamente infectado con virus relacionales, creencias limitantes sobre mi capacidad de ser amado, miedos ancestrales al abandono heredados de generaciones pasadas, traumas emocionales mal procesados que se activaban automáticamente cada vez que experimentaba intimidad real.
Carl Jung ya había descubierto esta verdad décadas atrás. Nuestro inconsciente proyecta constantemente patrones arquetípicos que determinan nuestras experiencias relacionales más profundas. La física cuántica moderna ha confirmado científicamente que la realidad se moldea literalmente por nuestras vibraciones electromagnéticas, y estas vibraciones nacen directamente de nuestras creencias subconscientes más arraigadas. Entonces, si mi subconsciente estaba programado con la creencia de que no merezco amor incondicional, el campo cuántico respondía matemáticamente a esa frecuencia, manifestando exactamente ese tipo de experiencias relacionales, incluso si, superficialmente, mi mente consciente creía estar preparado para una relación extraordinaria. ¿Alguna vez has saboteado una relación perfecta justo cuando empezaba a volverse seria? Eso es tu subconsciente protegiendo creencias limitantes. No importaba cuántas afirmaciones románticas repitiera, no importaba cuántos libros de autoayuda amorosa leyera. Lo único que importaba realmente era lo que creía en las capas más profundas de mi psique, aunque no fuera consciente de esas creencias autolimitantes que operaban como malware relacional en mi sistema. Necesitaba reprogramarme literalmente desde el código fuente de mi personalidad amorosa. Técnicas avanzadas de neuroplasticidad, terapias de integración emocional, métodos de sanación energética que me ayudaron a acceder y replantear creencias profundamente arraigadas desde mi infancia temprana fueron absolutamente clave para mi transformación relacional. Porque intentar mejorar tus relaciones sin sanar tu subconsciente es como rociar perfume francés sobre basura emocional. Si no cambias el contenido tóxico, el olor putrefacto siempre regresa con más intensidad. El mismo principio opera en tu mente relacional. Necesitaba dejar de enmascarar los síntomas superficiales de mis patrones autodestructivos y llegar directamente a la raíz del problema, mi subconsciente programado con creencias de escasez amorosa. Y te voy a ser completamente honesto. El proceso no fue un paseo romántico por el parque. Mi ego se resistía ferozmente a soltar esos patrones familiares, aunque fueran autodestructivos. Mi cuerpo físico se resistía con síntomas psicosomáticos cada vez que intentaba integrar nuevas creencias sobre mi valor en las relaciones. Pero gradualmente, como gotas de agua perforando roca sólida, a medida que nuevas creencias empoderadoras se afianzaban en mi sistema nervioso, mi vibración relacional comenzó a cambiar de forma radical. Y cuando esa vibración electromagnética cambió, todo mi entorno amoroso se reorganizó como por arte de magia cuántica. Comenzaron a aparecer personas emocionalmente disponibles en mi realidad, no porque las perseguía desesperadamente, sino porque finalmente estaba emitiendo la frecuencia correcta para magnetizar ese tipo de conexiones auténticas. El campo cuántico siempre responde con precisión matemática a tu frecuencia interna. ¿Has notado cómo, cuando estás bien contigo mismo, aparecen oportunidades amorosas sin buscarlas? El universo lee tu energía, no tus palabras. Desde pequeño me programaron con el mito del control relacional total. Absorbí la creencia cultural de que si quería conquistar a alguien, tenía que luchar estratégicamente, perseguir tácticamente, conseguir el amor como si fuera un trofeo que se gana con esfuerzo y manipulación sutil. Durante décadas enteras creí fervientemente que esa era la única metodología válida para el éxito amoroso: el esfuerzo constante, la rigidez emocional, la obsesión por controlar cada variable de mis interacciones románticas como si fuera un científico loco del amor. Pero aquí viene la paradoja más cruel del universo relacional. Cuanto más intensamente intentaba controlar el resultado de mis encuentros amorosos, más esquivos se volvían los resultados que desesperadamente buscaba. Era exactamente como intentar retener agua cristalina con las manos cerradas en puños desesperados. Forzar conexiones románticas
es declararle energéticamente al universo que no confías en su inteligencia infinita, que no crees que las cosas puedan fluir naturalmente sin tu intervención directa y manipuladora. Esta mentalidad de control genera resistencia electromagnética pura, bloquea completamente el campo cuántico donde ocurren los milagros relacionales. Lo que no comprendía durante todos esos años de frustración amorosa era que mi obsesión por controlar provenía directamente de un lugar de escasez emocional profunda, de miedo ancestral a no recibir amor, de la creencia tóxica de que necesitaba ganarme cada gramo de afecto con performance y demostración constante. Pero la naturaleza relacional opera con principios completamente opuestos a esta mentalidad forzada. Un río no se obliga a fluir hacia el océano, simplemente sigue su curso natural con confianza absoluta. Un árbol no se fuerza a crecer hacia la luz, simplemente se expande siguiendo su programación interna de crecimiento orgánico. Existe un ritmo sagrado, una inteligencia superior que gobierna todos los procesos naturales, incluyendo el florecimiento de las relaciones auténticas. Y cuando finalmente comencé a alinear mi sistema nervioso con esta inteligencia cósmica, las conexiones empezaron a manifestarse con una facilidad que rayaba en lo milagroso. Fue como si después de décadas de luchar contra la corriente, finalmente me hubiera quitado de en medio y permitido que la magia relacional operara a través de mí, en lugar de ser obstruida por mi necesidad neurótica de control. Por supuesto, esto no significa caer en pasividad emocional total o quedarse esperando que el amor toque tu puerta sin hacer nada. Se trata de algo mucho más sofisticado. Alinear tu intención clara con la entrega confiada. Fusionar la acción inspirada con la confianza absoluta en el proceso cósmico. Porque cuando logras vibrar en la frecuencia correcta de abundancia amorosa, la acción fluye naturalmente desde un lugar de claridad y propósito, no desde la desesperación y el miedo al rechazo. Y ahí es exactamente cuando el campo cuántico se abre como una flor electromagnética, porque sientes visceralmente que ya no estás tratando de controlar algo que nunca estuvo realmente en tus manos. ¿Recuerdas alguna vez que conociste a alguien especial justo cuando dejaste de buscar? Esa es la magia de soltar el control. La verdad más liberadora que descubrí fue que el control es una ilusión extremadamente cómoda, un anestésico psicológico para el miedo al abandono, pero la vida amorosa que realmente quería experimentar ya no cabía dentro de esa prisión de control neurótico. Necesitaba liberarme completamente de esa adicción al control para acceder a niveles de intimidad que ni siquiera sabía que existían. Y en ese proceso de soltar ocurrió algo que solo puedo describir como magia cuántica pura. Comenzaron a llegar experiencias relacionales extraordinarias, no porque las forcé con estrategias manipuladoras, sino porque finalmente las permití con apertura radical. Y ese permiso energético lo transformó absolutamente todo en mi realidad amorosa. Durante décadas enteras, crecí completamente convencido de que era prisionero absoluto de mi código genético, que mi capacidad para experimentar intimidad, mi destino amoroso, mi habilidad natural para crear relaciones prósperas, estaban escritos de forma inmutable en una programación biológica que recibí al nacer como una sentencia romántica inapelable. Pero cuando comencé a profundizar en los descubrimientos revolucionarios de la epigenética moderna, toda mi comprensión sobre las relaciones se transformó de forma radical, porque ahí estaba la verdad científica que nadie me había revelado durante mi educación emocional. Los genes relacionales se activan o se desactivan dinámicamente según el entorno que los rodea. Y el entorno más poderoso para determinar tu experiencia amorosa no es el físico externo, sino tu ambiente interno, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias sobre el amor, tu estado vibracional constante. ¿Sabías que puedes literalmente reprogramar tu ADN emocional cambiando tu entorno interno? Comparte si esta información te sorprende tanto como me sorprendió a mí. Mis pensamientos sobre las relaciones,
mis emociones hacia el amor, mis creencias profundas sobre lo que merezco en una pareja. Todo esto no era simplemente poesía romántica flotando en el aire, era ciencia pura, operando en cada célula de mi cuerpo como un laboratorio bioquímico de la intimidad. Lo he presenciado directamente en estudios de neuroplasticidad. Cuando cambias el entorno emocional de una célula, literalmente transforma su comportamiento a nivel molecular. Si esto sucede con una célula microscópica, imagínate el poder transformador que tienes sobre tu organismo completo, vivo y consciente, especialmente cuando se trata de tu capacidad para crear y mantener relaciones extraordinarias. Mi mente se había convertido, sin que lo supiera, en un control remoto biológico ultrapoderoso que activaba cascadas de neurotransmisores y hormonas en mi cuerpo según mis creencias más íntimas sobre el amor. Era como si cada pensamiento sobre mi valor relacional fuera una orden química directa para mis células. Si mi subconsciente creía estar emocionalmente amenazado en una relación, todo mi sistema nervioso se activaba en modo defensivo, liberando cortisol, adrenalina, preparándome para huir o atacar en lugar de conectar íntimamente. Si creía genuinamente ser digno de amor incondicional, mi cuerpo se abría completamente a la sanación, liberando oxitocina, dopamina, serotonina, las hormonas que facilitan la conexión profunda. Cada pensamiento sobre mis relaciones era literalmente una instrucción bioquímica para mis células, determinando si mi cuerpo se preparaba para el amor o para la supervivencia. Y este descubrimiento me otorgó un poder que ni siquiera sabía que poseía: la capacidad de transformar mi biología relacional, modificando conscientemente mi percepción sobre lo que merezco en el amor. Y todo esto confirma una verdad simple: mi vibración interna determina mi realidad amorosa. ¿Lo has sentido en tu cuerpo? ¿Has notado cómo tu cuerpo reacciona diferente cuando piensas en alguien que te ama versus alguien que te lastimó? Esa es tu biología respondiendo a tus pensamientos. Claro, reprogramar décadas de creencias limitantes sobre el amor no fue como cambiar de canal con un control remoto. Cambiar patrones emocionales arraigados es como intentar enseñarle una nueva coreografía romántica a un cuerpo que llevaba años repitiendo los mismos pasos autodestructivos en cada relación. Pero cada vez que persistía conscientemente en una nueva narrativa interna sobre mi valor en las relaciones, cada vez que elegía creer que merecía amor genuino en lugar de conformarme con migajas emocionales, mi cuerpo comenzaba a responder de forma completamente diferente. Me sentía más liviano energéticamente, con más vitalidad sexual, más alineado con mi esencia auténtica, como si el universo mismo me recompensara bioquímicamente por elegir creer en una versión más empoderada de mi historia amorosa. Fue entonces cuando comprendí con claridad absoluta que magnetizar relaciones extraordinarias no era cuestión de suerte romántica o técnicas de seducción. Era neuroplasticidad aplicada, era reprogramación biológica consciente, era sostener una vibración electromagnética alineada con creencias sanadoras sobre mi capacidad de ser amado, con percepciones expansivas sobre lo que es posible en el amor. Porque cuando logré transformar mis creencias sobre las relaciones, automáticamente cambié mi biología. Y cuando mi biología se transformó, todo el campo cuántico comenzó a conspirar a mi favor para manifestar el tipo de conexiones que antes consideraba imposibles para alguien como yo. Todo en el universo relacional es pura energía en movimiento constante. No es una metáfora romántica sacada de libros de autoayuda, es física cuántica aplicada a la intimidad humana. Lo que nos rodea en nuestras interacciones, lo que nos atraviesa cuando conectamos con alguien especial, lo que sentimos cuando hay química real, todo existe en un intercambio vibratorio constante, donde nosotros funcionamos simultáneamente como transmisores y receptores de frecuencias electromagnéticas. Constantemente irradiamos una señal específica al campo morfogenético que conecta todos los corazones
y este campo devuelve con precisión matemática exactamente lo que emitimos, ni más ni menos. Es un espejo cuántico implacable de nuestra frecuencia interna. Durante años enteros intenté desesperadamente cambiar lo que sucedía en mis relaciones externas sin modificar absolutamente nada en mi paisaje interior. Un error clásico que cometen el 99% de las personas que buscan mejorar su vida amorosa. Creía firmemente que las circunstancias relacionales estaban conspirando en mi contra, cuando en realidad era mi propio campo electromagnético el que estaba completamente desalineado con lo que decía desear conscientemente. Mis pensamientos sobre el amor estaban fragmentados entre el deseo y el miedo. Mis emociones eran incoherentes, oscilando entre la esperanza y el terror al abandono. Mi cuerpo estaba constantemente tenso, en alerta máxima para detectar señales de rechazo antes de que ocurrieran. En ese estado de caos interno, no había espacio electromagnético para recibir las conexiones auténticas que afirmaba querer manifestar. El campo cuántico no responde a lo que verbalizas en tus oraciones nocturnas, responde únicamente a lo que sostienes de forma consistente en tu sistema nervioso. Si mi frecuencia base era ansiedad por encontrar pareja, el campo respondía manifestando más motivos para sentir esa ansiedad. Citas que no llevaban a ningún lado, personas emocionalmente no disponibles, situaciones que confirmaban mis peores miedos sobre el amor. Si lograba sostener genuinamente una vibración de confianza en mi capacidad de ser amado, todo empezaba a encajar como por arte de magia cuántica. Las personas correctas aparecían en el momento perfecto, las conversaciones fluían con facilidad natural, las oportunidades románticas se multiplicaban. Pero no era magia sobrenatural, era coherencia vibratoria pura, la retroalimentación natural de un sistema cósmico que opera con la precisión de un reloj suizo electromagnético. ¿Alguna vez has notado que cuando estás desesperado por encontrar pareja, alejas a las personas? El campo lee tu necesidad, no tu deseo. No fue hasta que comencé a practicar la presencia consciente en mis interacciones, a respirar más profundamente durante las conversaciones íntimas, a meditar diariamente, aunque fuera solo por unos minutos, para calmar mi sistema nervioso hiperactivo, que noté esta transformación radical en mi magnetismo personal. No porque el mundo de las relaciones se volviera súbitamente más fácil de navegar, sino porque me convertí en un receptor más claro de las señales del universo. Me transformé en un canal más puro para que el amor fluyera a través de mí en lugar de ser bloqueado por mi resistencia inconsciente. El campo cuántico nunca ignora tu transformación interna real. Cuando finalmente comprendí esta ley universal, dejé completamente de culpar a factores externos por mis fracasos románticos, porque reconocí que todo estaba siendo co-creado desde mi campo electromagnético personal, desde el estado vibracional que elegía habitar momento a momento. Si quería experiencias relacionales completamente diferentes, necesitaba convertirme en una versión fundamentalmente diferente de mí mismo. Y cuanto más ajustaba conscientemente mi estado interno, más me sorprendía el campo con sincronicidades románticas, como si el universo me dijera: ahora estás listo para recibir lo que siempre has pedido. Al principio, este proceso me parecía completamente contradictorio y frustrante. Pasaba días enteros visualizando mi relación ideal, repitiendo afirmaciones sobre merecer amor, deseando intensamente que apareciera mi persona especial, y aún así, nada parecía materializarse en mi realidad física, hasta que tuve una revelación que cambió todo. Cuanto más intensamente deseaba encontrar el amor, más estaba afirmando energéticamente su ausencia actual. Mi deseo estaba completamente contaminado con apego desesperado, con expectativas que creaban tensión, con una energía de carencia que repelía exactamente lo que buscaba.
buscaba. Era como intentar aferrarme al agua con puños cerrados. El mismo acto de sujetar con fuerza impedía que fluyera naturalmente hacia mis manos abiertas. Solía creer fervientemente que manifestar relaciones se trataba de insistir con más intensidad, de desear con más pasión, de trabajar más duro en mis técnicas de atracción. Hoy comprendo que se trata exactamente de lo opuesto, de soltar el control, de permitir que el flujo natural del amor opere sin mi interferencia neurótica. Soltar no significa rendirse pasivamente o resignarse a estar solo para siempre. Significa crear espacio electromagnético para que el campo cuántico pueda entregar lo que es tuyo por derecho vibracional. Significa eliminar la interferencia del ego controlador y confiar en una inteligencia superior que orquesta encuentros románticos mucho más perfectos de lo que mi mente limitada podría planear. Mientras estaba obsesionado con controlar exactamente cómo, cuándo y dónde conocería a mi persona ideal, estaba interfiriendo activamente en el proceso cuántico de manifestación. Estaba bloqueando los engranajes cósmicos que yo mismo intentaba poner en marcha con mi desesperación disfrazada de determinación. ¿Has vivido la experiencia de conocer a alguien increíble justo cuando dejaste de buscar activamente? Comparte tu historia de rendición amorosa. Me costó años aceptar que lo que realmente manifestaba relaciones extraordinarias no era control estratégico, sino relajación confiada. Porque mi mente racional quería garantías, quería cronogramas específicos, quería planes detallados, quería señales claras e inequívocas de que mis esfuerzos estaban funcionando. Pero el campo cuántico no opera en esa frecuencia de control mental. Responde a la rendición del corazón abierto, a la confianza en un proceso que trasciende la lógica lineal. Y necesitaba aprender esta nueva forma de relacionarme con mis deseos, a soñar vívidamente y luego soltar completamente, a desear profundamente y luego confiar absolutamente. Lo más sorprendente fue que cuando finalmente logré soltar mi necesidad de controlar el timing y la forma, las conexiones más hermosas comenzaron a llegar sin esfuerzo, sin previo aviso, como si hubieran estado esperando pacientemente a que me hiciera a un lado y dejara de interferir con mi ansiedad. Esa experiencia me demostró definitivamente que el secreto no era querer más intensamente, sino resistir menos completamente. El flujo natural de la vida amorosa ya sabe exactamente a dónde llevarme. Yo era quien bloqueaba ese flujo con mi ansiedad disfrazada de enfoque romántico. Hoy, soltar se ha convertido en mi práctica diaria más sagrada. No es indiferencia emocional o resignación derrotista. Es madurez energética. Es saber con certeza absoluta que si algo me pertenece por alineación vibratoria, llegará en el momento divino perfecto. Y si no llega, significa que el universo tiene algo infinitamente mejor esperando en mi futuro. Porque el campo cuántico nunca se equivoca en sus entregas, solo responde matemáticamente a la frecuencia que sostienes como tu punto de referencia emocional constante. Durante décadas, mi mente consciente afirmaba querer una relación profunda y auténtica, mientras mi corazón gritaba silenciosamente historias de abandono, traición y no ser suficiente. Pensé que era completamente normal vivir en este estado de conflicto interno constante, como si fuera parte inevitable de la condición humana. Pero el campo electromagnético que determina tus experiencias relacionales no responde a palabras sueltas ni a intenciones contradictorias. Responde únicamente a la coherencia entre lo que piensas, sientes y emites vibracionalmente. Y la coherencia, descubrí después de años de experimentación personal, es ese estado mágico donde la mente racional y el corazón emocional hablan exactamente el mismo idioma, donde lo que pienso conscientemente, lo que siento en mis emociones y lo que hago en mis acciones
está en perfecta sintonía electromagnética. De nada sirve desear una pareja amorosa mientras mis pensamientos se enfocan en mis fracasos románticos pasados y mis emociones vibran en frecuencia de miedo al rechazo. De nada sirve afirmar que estoy listo para el amor si en el fondo albergo creencias de no merecer felicidad duradera. La mente consciente puede intentar engañar al mundo con palabras bonitas y comportamientos calculados, pero el campo cuántico capta instantáneamente la señal más profunda y auténtica. Y esa señal más poderosa siempre proviene del corazón, no del cerebro. Carl Jung ya había descubierto que el corazón funciona como un transmisor electromagnético cientos de veces más potente que el cerebro para determinar nuestras experiencias relacionales. La ciencia moderna ha confirmado esta sabiduría ancestral y yo lo he experimentado en carne propia a través de mi propia transformación amorosa. Cuando comencé a practicar conscientemente la coherencia cardiocerebral a través de respiración intencional, momentos de silencio contemplativo y gratitud genuina, por las bendiciones ya presentes en mi vida, mi campo electromagnético personal cambió de forma radical y tangible. Empecé a sentir emocionalmente lo que quería experimentar en mis relaciones, incluso antes de que se materializara en mi realidad física. Esta anticipación emocional ajustó mi estado vibracional de una manera que ninguna afirmación mental podría lograr por sí sola. ¿Has experimentado alguna vez sentir el amor antes de conocer a la persona? Esa es tu corazón sintonizando con tu futuro romántico. El universo relacional no espera que logres conquistar a tu pareja ideal para recompensarte con sentimientos de plenitud. Espera que cultives esos sentimientos de plenitud, como si tu relación perfecta ya fuera una realidad viviente en tu campo energético. Cuando la mente aporta claridad estratégica y el corazón aporta coherencia emocional, nace la frecuencia de la creación romántica pura. Dejé de vivir en conflicto interno constante y comencé a operar desde armonía electromagnética integrada. Y fue precisamente en ese momento cuando me di cuenta de que la coherencia no es un ideal inalcanzable reservado para personas especialmente evolucionadas. Es una práctica cultivable, un estado interno que puedes desarrollar día a día, una sintonía fina entre la razón y la emoción que cualquiera puede dominar con dedicación consistente. Con esta sintonización llegó una paz profunda que nunca había experimentado. Llegó una fluidez natural en mis interacciones románticas. Llegaron respuestas claras a preguntas que me habían atormentado durante años. Llegaron sincronicidades que parecían extraídas de películas románticas. Todo esto sucedió porque el campo cuántico finalmente reconoció la integridad absoluta de mi señal electromagnética. Sintió visceralmente, ahora está verdaderamente listo para recibir lo que ha estado pidiendo. No porque hubiera aprendido una nueva técnica de seducción, sino porque había dejado completamente de sabotearse con pensamientos contradictorios y sentimientos desalineados. Y en ese momento de coherencia total, todo comenzó a suceder de forma natural y orgánica. Nadie en mi educación emocional me enseñó la habilidad fundamental de recibir amor genuino. Aprendí a perseguir afecto, a conquistar atención, a merecer cariño a través de performance constante. Pero recibir amor incondicional, eso me parecía peligrosamente pasivo, casi incorrecto, como si fuera trampa o debilidad. Durante muchos años de mi vida adulta, incluso cuando comenzaban a llegar conexiones hermosas a mi experiencia, encontraba formas creativas e inconscientes de sabotearlas sistemáticamente. Me sentía incómodo con la abundancia emocional, como si no fuera realmente digno de tanta belleza, como si fuera demasiado bueno para ser verdad. Y entonces, predeciblemente, el campo cuántico recogía el regalo amoroso que yo mismo rechazaba con mis patrones de autosabotaje. El problema nunca fue la ausencia de oportunidades románticas en mi realidad. El problema era mi incapacidad desarrollada para acoger esas bendiciones cuando se presentaban. Porque recibir amor auténtico
requiere presencia total en el momento, requiere apertura vulnerable del corazón, requiere una autoestima sólida que crea genuinamente merecer experiencias extraordinarias. Tuve que aprender a través del dolor, la resistencia y múltiples tropiezos que recibir es una habilidad sofisticada y como cualquier habilidad compleja, se puede entrenar sistemáticamente hasta dominarla. El entrenamiento comenzó con lo aparentemente simple, pero profundamente transformador. Aceptar un cumplido sin justificarlo inmediatamente o devolverlo por obligación social. Permitir un gesto de afecto sin sentir culpa por no haberlo ganado previamente. Abrirme a momentos de placer romántico sin la prisa neurótica de devolver el favor inmediatamente. ¿Y sabes qué descubrí que sucede cuando empezamos a recibir conscientemente lo pequeño con gratitud auténtica? El campo cuántico comprende que estamos energéticamente listos para recibir experiencias mucho más grandes y significativas, porque la frecuencia electromagnética que emites cuando reaccionas a algo simple es exactamente la misma frecuencia que proyectas cuando algo extraordinario llama a tu puerta emocional. Si tu sistema nervioso aún rechaza automáticamente, aún niega por condicionamiento, aún cree subconscientemente que no lo mereces, entonces las grandes bendiciones románticas simplemente no llegan a tu experiencia, no porque no existan en el campo de posibilidades infinitas, sino porque tu frecuencia interna no puede retenerlas, no puede integrarlas, no puede sostenerlas como parte natural de tu realidad. Tuve que acostumbrarme gradualmente a la sensación completamente nueva de ser bendecido románticamente, de ser elegido por alguien extraordinario, de ser visto y valorado por mi esencia auténtica, no porque fuera una persona especial o superior, sino porque finalmente entendí que el flujo natural de la vida quiere entregarme exactamente lo que mi corazón ha estado pidiendo, siempre y cuando haya desarrollado la capacidad de recibirlo con gracia, de sostenerlo con presencia y de honrarlo con gratitud activa. Esto incluye saber descansar en el amor sin necesidad de controlarlo, saber agradecer por la abundancia emocional sin temor a perderla, saber decir sí a la intimidad con todo mi ser integrado. Hoy, recibir amor se ha convertido en mi práctica más sagrada. Ya no saboteo automáticamente cuando la vida me sorprende con conexiones que superan mis expectativas más salvajes. Las abrazo completamente, las celebro con todo mi corazón, las sostengo con presencia total, porque ahora vibro consistentemente en la frecuencia de alguien que está listo, no solo para pedir amor, sino para vivirlo plenamente, para honrarlo profundamente, para expandirse a través de él. Y en este espacio electromagnético de receptividad consciente, lo que antes consideraba imposible se vuelve inevitable. Si hay una verdad que llevo grabada en mi corazón, es esta: no atraes románticamente lo que deseas conscientemente, atraes exactamente lo que eres vibracionalmente. Todo en tu experiencia amorosa cambia radicalmente cuando comprendes e integras esta ley universal, porque el poder de transformar tu realidad romántica nunca estuvo en factores externos que no puedes controlar. Siempre estuvo en tu campo electromagnético personal, en tu estado vibracional constante, en la frecuencia que eliges sostener como tu identidad emocional más profunda. Si este mensaje resonó contigo, escribe en los comentarios: mi vibración interna determina mi realidad amorosa. Eso no solo lo graba en tu subconsciente, también te conecta con una comunidad de personas que están transformando su energía para atraer el amor auténtico. Y si quieres más contenidos como este, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo mejor está por venir.